que hay oposición de excepciones fundadas en la ley de defensa del consumidor, sí las hay. Yo creo que, salvo casos muy particulares, en principio en el juicio ejecutivo no deberían caminar. Insisto, esto como una norma genérica. Siguiente excepción, prescripción. ¿Qué particularidad tiene la prescripción? La primera, que debe ser opuesta y debe ser invocada por el deudor. Por eso es que, además, está puesta como una de las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. No la puede declarar el juez de oficio, normas generales del derecho civil. Y en principio la prescripción no requiere de ningún tipo de prueba porque es el simple transcurso del tiempo. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan con dos cuestiones. Primera, determinación del plazo de prescripción. Y segunda, la prueba que se produce a raíz de la postura del acreedor al contestar las excepciones. Sobre todo cuando invoca causales de interrupción o de suspensión de la prescripción o supuestos en las cuales no las invoca, pero sí están acreditadas en el juicio. Una cuestión más delicada aún. Ustedes saben que en materia de procedimiento, el deudor, al oponer las excepciones, debe ofrecer toda la prueba que intente valerse, y el ejecutante, al contestar a todas las excepciones, tiene que hacer lo propio, es decir, ofrecer la prueba que intente valerse. Esa prueba que ofrece el acreedor cuando se trata del supuesto de interrupción o de suspensión de la prescripción, no estaban invocadas, generalmente no están en la demanda. Las invoca recién al momento de contestar el traslado de las excepciones. Con lo cual se podría considerar como un hecho nuevo, que habilitaría al demandado a ofrecer además nueva prueba. Olvidémonos del principio sumarísimo del juicio ejecutivo. Ya estamos en un tole-tole que no sabemos cómo salir. Pero bueno, la práctica indica que esto pasa y que debe ser así porque si no sería conculcar el derecho de defensa. El problema se plantea cuando el acreedor no invoca un hecho interruptivo suspensivo, pero de las constancias de autos surge la existencia de un hecho suspensivo o interruptivo. Y cuando digo las constancias de autos, puede ser tanto la documentación acompañada como los propios dichos del demandado, que puede decir en su constatación de demanda, reconocer que a él fue intimado de pago o que fue requerido el pago de la deuda en un periodo intermedio entre el nacimiento de la obligación y la presentación de la demanda. Acá, al contrario de la excepción de prescripción que debe ser invocada por las partes, una vez que fue invocada la prescripción, si los elementos de juicio demuestran que ha habido algún hecho interruptivo o suspensivo, a mi juicio el juez debería considerarlo. Porque ya estamos hablando de la existencia de la obligación y no de una defensa personal que es eventualmente renunciable. Si hay elementos de juicio que demuestran que el acreedor tuvo conductas tendentes a mantener vivo el crédito y a requerir el pago y superar la inacción, que es el presupuesto básico de la prescripción, y las tengo acreditadas, pues me parece que el juez debe considerarlo. Que no es lo mismo que la prescripción cumplida, que no lo puede hacer de oficio. Algo que me quedó en el tintero con respecto a la falsedad de inhabilidad de título, que una expresión que tenía el Código Nacional, que en Córdoba no existe y que veo que en Catamarca tampoco está. El Código Nacional agregaba después de este inciso cuarto un parrafito que decía: estas excepciones serán inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. Yo en el que copié, que es lo debe tener a lo mejor después, más adelante, o el inciso cuarto. Bien, normalmente lo tienen en el mismo inciso. En Córdoba eso no está. El requisito de la negativa y la existencia de la deuda no está. Sin perjuicio de lo cual, hay muchos fallos jurisprudenciales
que rechazan la excepción porque no se negó la existencia de la deuda, estableciendo un requisito que el propio código no lo tiene. Pero más allá de eso, el problema se plantea es cómo se niega la existencia de la deuda. ¿Requiere una fórmula sacramental o basta que del texto de la contestación de demanda o del escrito de posición de excepciones surja la inexistencia de la deuda o surja la alegación? En un principio se requería una cierta formalidad, una suerte de declaración juramentada de inexistencia de la deuda. El deudor a poner excepciones debía negar categóricamente, porque además categóricamente creo que era una locución que estaba utilizada en el código, debía categóricamente negar la existencia de la deuda. Con el tiempo este requisito se ha ido flexibilizando y se dice que en realidad si de las propias excepciones, aunque no se niegue sacramentalmente la deuda, surge que se está discutiendo la existencia de la deuda, es admisible la excepción. Si por ejemplo a mí me quieren ejecutar un saldo de deuda en cuenta corriente bancaria y yo vengo a decir yo nunca fui cliente del banco, aunque no diga niego la existencia de la deuda, evidentemente del texto surge que la estoy negando y en consecuencia eso es admisible. Bien, pago documentado total o parcial, otro tema. Ustedes saben que por definición el pago es el cumplimiento fiel y exacto de la obligación. Eso dice el Código Civil. Más allá de la discusión si es un hecho o un acto jurídico, el pago es una excepción de cumplimiento, no de incumplimiento, que debe ser probada por quien la alega. En materia de juicio ejecutivo, además, depone una característica: el pago debe ser documentado. ¿Cómo se documenta el pago? Básicamente de dos formas. La primera, el recibo, emanado del acreedor, que haga referencia expresa y categórica a la deuda que se ejecuta, cosa que tiene cierta complicación cuando lo que se ejecuta son títulos de crédito autónomos. Si a mí me viene a ejecutar un pagaré que tiene como elemento característico o discriminatorio, digamos, de otros, la fecha de creación, la fecha de vencimiento y el monto. Si yo libré 4 pagaré iguales y traigo recibo por uno, ¿cómo vinculo ese recibo a ese pagaré que me están ejecutando? Sobre todo cuando el acreedor viene y me demuestra que hay otros 3 iguales, con lo cual el recibo podría estar referido a cualquiera de esos 3. Y si además el acreedor me dice, mire, en realidad no eran 5 los pagaré, eran 6. Acá traigo, yo estoy ejecutando uno, acá traigo los otros 4 y el sexto que falta es el que fue cancelado, que yo como corresponde se lo devolví al deudor al momento de la cancelación, más allá del recibo, o lo destruí. Empezamos con las dificultades, porque cuando hablamos de pago documentado debe hacer estricta referencia a la deuda que se pretende ejecutar, y en esos casos frente a la abstracción y literalidad y autonomía de los títulos de crédito es difícil. En realidad las normas cambiarias expresan otra cosa. El documento válido para demostrar la cancelación del título de crédito es la atestación en el propio título de crédito. Lo que la norma prevé es que el deudor al momento del pago, sobre todo si este es liberatorio, debe exigir que se le entregue el título con la constancia de haber sido pagado para el supuesto de que quisiera ejercer alguna acción de regreso, o en el caso de ser el último o principal obligado, con alguna atestación que lo inhabilite como título circulatorio ya. Ese es el verdadero documento que implica el pago. Todo esto, por supuesto, el común de la gente no lo sabe o no le da importancia, y entonces empezamos los jueces a hacer malabares para tratar de determinar si determinado recibo tiene que ver o no con la deuda que se está ejecutando,
porque siempre tenemos la duda de que estén cobrando dos veces la misma deuda, o que el deudor se está haciendo el vivo y no quiere pagar algo que debe, basándose en otro recibo que de similares características. Para probar el pago, el principio general es que puede utilizarse cualquier medio de prueba. En el juicio ejecutivo, por disposición procesal, tiene que ser mediante documentos emanados del acreedor o de su legítimo representante que hagan referencia a la deuda. Y esta es la otra cuestión. Cuando es legítimo representante del acreedor quien suscribe un recibo de pago. Y esto también es muy causal, porque en general yo no exijo, cuando me dan un recibo, que me den el poder que demuestra que es representante legítimo. Me guío por las apariencias. Los alquileres que se celebraron a través de una inmobiliaria se pagan en la inmobiliaria. Y como normalmente, si fue la inmobiliaria quien me lo alquiló, yo supongo que es el facultado para percibir los pagos, aun cuando yo no acredite que es el legítimo representante, pues no tengo el poder general o especial que le dio el locador a la inmobiliaria para que proceda de esa manera, pero la teoría de la apariencia, la idea de que si yo alquilé por medio inmobiliaria, hice los pagos por medio inmobiliaria, es que esos pagos son válidos. Sobre todo cuando me reclaman no todos los periodos locativos, sino los últimos 3 meses, que fueron justo cuando coincidió que el locador se peleó con la inmobiliaria, le restó la facultad de seguir percibiendo, la inmobiliaria siguió cobrando y yo seguí pagando de buena fe. En esos supuestos es admisible la excepción de pago, aun cuando haya sido recibido por la persona no autorizada para ello, pero que los hechos demostraban. Sí.